Vamos al libro de Hechos. Usted ya sabe que estamos en el libro de Hechos. Acompáñeme a Hechos 7, 44 y 45. 44 al 50, perdón. Hechos 7 del 44 al 50. Vamos a poner atención a la enseñanza del día de hoy. Usted no se preocupe por el tiempo, estamos todavía dentro de muy buen tiempo. Además, recuerde que el tiempo tampoco es nuestro, le pertenece a Dios todo el tiempo de nuestra vida. Entonces estamos excelente. Ponga mucha atención, no se distraiga. Dice así la escritura en Hechos capítulo 7, versículos 44 al 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificarán? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Vamos a orar. Ponga mucha atención, el tema del día de hoy va a tener mucha relevancia. Al igual que los últimos dos temas con lo que estamos viviendo actualmente, no es casualidad, ya lo entendimos en la mañana, Dios tiene un propósito, Dios hace todo perfecto. Señor, Espíritu Santo, a usted nos encomendamos para esta palabra que estamos a punto de escuchar, Señor. Nos arrojamos en sus brazos, confiamos plenamente en que es usted quien la trae a nuestra mente, pero sobre todo quien hace que baje a nuestro corazón la palabra y de fruto al 30, al 60, al 100 por uno, que verdaderamente reflejemos a Cristo en cada área, en cada lugar en nuestras vidas, Señor. Que nos influencie más tu palabra en nuestra cosmovisión que el mundo, es nuestra oración. Tener una perspectiva bíblica de todo lo que sucede a nuestro alrededor es lo correcto y es lo que tú esperas de nosotros, tus hijos, y es lo que oramos en esta mañana, que cambies nuestra perspectiva y pongas la perspectiva de Cristo, la perspectiva bíblica que es la correcta. Todo esto lo oramos y lo agradecemos, Padre de gloria. Gracias, bendito Cordero de Dios, gracias, Espíritu Santo. Les decimos amén, 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 Señor. Estamos llegando al final del discurso de Moisés frente al Sanedrín, de Esteban frente al Sanedrín. Moisés es el testigo en turno. Ya le expliqué que Esteban fue acusado falsamente y él empieza a llamar, por así decirlo, testigos de descargo. Moisés es el testigo en turno. Los estudiosos dividen esta parte del discurso de Esteban, cuando habla acerca de la vida de Moisés, en 4 secciones: su preparación en Egipto, su partida a la tierra de Madián, su misión de libertad a los hebreos y el contenido de su enseñanza. Ya vimos todas estas partes. Fue en esta última parte, el contenido de su enseñanza, en la que nos concentramos la semana pasada. Esteban les recordó una etapa desdichada en la historia nacional del pueblo hebreo, cuando paralelamente a la entrega de los 10 mandamientos, el pueblo se desenfrenó en idolatría y adoraron un becerro de oro. Además, Esteban les recalcó la profecía de Amós, en la cual el Señor les hace una pregunta retórica y hasta cierto punto irónica, en la cual pone al descubierto que sí le ofrecían ofrendas cuando iban en el desierto y cargaban el tabernáculo, pero paralelamente, al mismo tiempo, ofrecían ofrendas a las potencias de los cielos, a Saturno, a la luna, al sol y las estrellas. Los hebreos despreciaron los derechos que Dios les regaló. La semana pasada lo vimos, el hecho de que Dios metiera su mano directamente y sacara al pueblo de Egipto en esclavitud, dejó ver que Dios se interesa por su pueblo directamente y que Dios le regaló 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y sobre todo el derecho a la libertad, que fue el que más despreciaron
cómo cuando deseaban ardientemente regresar a Egipto y vivir nuevamente como esclavos, como lo habían hecho los últimos 400 años. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ese pueblo. Por este motivo, el Señor los llevó a vagar 40 años en círculos en el desierto, hasta que toda aquella generación de 20 años para arriba murió, y la siguiente generación fue la que tomó la tierra prometida. Con esa enseñanza que vimos la semana pasada, aprendimos dos puntos fundamentales. El primero, no asombrarnos de los hebreos, no pensar cómo pudieron hacer eso, cómo despreciaron la libertad, cómo fueron idólatras cuando Moisés estaba ahí. Si también nosotros hemos caído en situaciones de pecado, si bien no tan grotescas o descaradas, tú dirás, pero yo no hice un becerro de oro. Tal vez no fue tan grotesco, descarado, pero al menos muchos hemos caído en pecados de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? Cuando haces a un lado tu tiempo y tu pasión por orar, por leer la Biblia, por congregarte, cuando ya no hay ni deseo de reflejar a Cristo. Ya, sí. En ese momento te estás volviendo como los hebreos, estás depreciando la libertad que Dios te dio en Cristo y dices, ya no reflejo a Cristo, ya hasta se te olvidó que hay que reflejar a Cristo. Entonces no critiques a los hebreos, porque es un reflejo de lo que nosotros muchas veces pasamos. Nos hemos vuelto como ellos en ese aspecto. El otro punto que entendimos es que la oposición que Satanás levantó en medio del pueblo de Israel no es algo que deba sorprendernos. Al contrario, una cosmovisión bíblica debe de entender que hay un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Satanás se vale mayormente del Estado para oprimir al pueblo de Dios. Siempre ha tratado de robarle sus derechos fundamentales. Lo hizo el faraón en Egipto, lo hicieron los reyes paganos, los amonitas, los edomitas, los moabitas, todos los reyes paganos, los filisteos alrededor de Israel los querían oprimir y quitarles sus derechos. Lo hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo hizo Ciro, rey de Persia. Lo hizo Alejandro Magno y sus sucesores. Lo hicieron los Césares romanos. Y hasta el mismo rey Herodes también se vio envuelto en la opresión a Juan el Bautista. De hecho, como lo vimos en la mañana y como la Biblia lo dice, lo mandó decapitar. Y hasta el mismo Poncio Pilato fue quien condenó a la muerte de cruz. Él también, el Satanás se vale del Estado para robarnos nuestros derechos y oprimirnos. El cristianismo bíblico nunca hará un llamado a la anarquía ni a la violencia. Esto me pareció importante, no lo hice resaltar mucho la semana pasada. Pastor, entonces nos está proponiendo levantarnos en armas. No, jamás. El cristianismo bíblico no llama a la anarquía, ni tampoco llama a la violencia como medio de protesta. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como lo venimos haciendo hasta el momento, predicando la palabra de verdad, predicando con poder la palabra y con denuedo la palabra de Dios. No hace falta anarquía ni violencia si tenemos el poder de la palabra de Dios de nuestro lado. Tenemos el poder de la verdad predicada con valor. Así que si algo hace falta, es solamente eso, el valor de no callar y predicar la verdad, cueste lo que cueste. Eso es lo único que te pediría, eso es lo único que hace falta. No te digo que te levantes en armas, no te digo que... Y mira, que lo vamos a ver en la confesión de fe, hay guerras justas. La confesión de fe y la Biblia nos habla de guerras justas, y la Biblia sí nos habla de que puedes defender tu vida, tu libertad y tu propiedad, si es necesario, por medio de la fuerza. Y no te estoy proponiendo eso. Son temas que tienen que ver, pero que están separados. Cómo protestamos contra el Estado y su opresión es una cosa. Cómo defendemos nuestra vida, nuestros derechos, nuestras libertades es otra cosa. Aunque van muy juntos, no es exactamente lo mismo. Lo único que te puedo decir es: predica la verdad, no calles la verdad, ama la verdad, sigue la verdad, enseña la verdad y siempre estés del lado de la verdad. Ahora Esteban, cueste lo que cueste, ahora Esteban da otro giro a su discurso. En esta parte ya es la última del discurso, porque lo que sigue, lo que vamos a ver la semana entrante, es la aplicación, cómo amarra todo para poderlo aplicar. Pero en esta última parte del discurso,
Esteban hábilmente refuta una de las acusaciones que habían sido levantadas en su contra. No vayas, en Hechos 6:14 lo llevaron con el Sanedrín y dicen: Esteban enseña que Jesús de Nazaret destruirá el templo. Jesús en Juan 2 dijo: destruyan este templo. Hablaba de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. En 46 años tardaron, y tú dices que en 3 días, pero no entendían que hablaba de su cuerpo. Tomaron esas palabras, las tergiversaron y dijeron: tú eres seguidor de Jesús, sí. Tú eres de los que dice que el templo va a ser destruido. Y por eso lo llevaron. Esteban da un giro a su discurso y ahora lo utiliza para demostrarles un punto: que aunque Israel ha tenido el tabernáculo, y en ese tiempo, cuando Esteban estaba predicando, estaba el templo de Herodes. Israel había tenido el tabernáculo, el templo de Salomón y el templo de Herodes. El que se está construyendo ahorita, dicen que ya están terminando de construir, es el tercer templo, porque ya estuvo el de Salomón, estaba el de Herodes en esa época. ¿Por qué no son el mismo? Porque cuando Babilonia llegó a conquistar Jerusalén, destruyó el templo. ¿Por qué no está el templo de Herodes ahorita? Porque cuando Roma llegó en el 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó el segundo templo. El que se está construyendo es ahora el tercer templo. Esteban aprovecha y les dice: ok, tuvimos tabernáculo, tuvimos templo de Salomón, tenemos ahorita un templo, pero ¿saben qué? La adoración a Dios no está restringida a una estructura de metal, a una estructura de piedra hecha por manos humanas. Eso es lo que vamos a entender el día de hoy, y vamos a entender por medio de esta enseñanza por qué es vital, por qué consideramos vital que a pesar de las circunstancias como están, nos sigamos reuniendo como iglesia, sea como sea, pero que nos reunamos como iglesia. Si a alguien no se reúne como iglesia, se lo he dicho, no es menos que nosotros. Si tú estás aquí, no eres más que nadie. Si tú estás aquí, dices: no vino Juan, no vino Abraham, no vino Pedro, soy mejor. Discúlpame, estás peor, porque viniste para llenarte de orgullo. Pero si tú estás aquí, dices: gracias Dios, me das todavía la oportunidad de reunirme. Señor, cuida a mis hermanos que no vinieron. Entonces, gloria a Dios por tu vida. Tienes el sentimiento y el pensamiento correcto, y no solamente la doctrina correcta. Versículo 44 dice así. Entonces vamos a entenderlo hoy esto: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio. Hasta ahí la primera parte. Vamos a dividirlo en 3 este versículo. En todo su discurso Esteban utilizó 8 veces la expresión nuestros padres. Esteban siempre aplicaba este término a sus antepasados, no que fuera su papá literalmente, sino sus antepasados, el papá de su papá, de su papá, de su papá, hasta llegar a las generaciones. ¿A cuáles? A la generación de los hijos de Jacob y la generación de Israel que conquistó Canaán. Estás hablando de 400 años, un aproximado de 10 generaciones más o menos. Pese a la desobediencia de esta generación a la instrucción de Dios, Dios les da una instrucción y ellos desobedecen. Ya vimos la semana pasada. Aún así Esteban los llama respetuosamente nuestros padres. Vamos a verlo la semana entrante. Ya cuando aplica su sermón, ahora sí pinta una raya Esteban y dice: sus padres y ustedes. Pero hasta el momento Esteban todavía dice: nuestros padres. Esteban les dice que nuestros padres, hablando de la generación que salió de Egipto, construyeron un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? La palabra Shukot, el tabernáculo, en hebreo Shukot, nos habla de una tienda de campaña. Eso era un tabernáculo, una tienda de campaña. Eran unas lonas, unas mantas con unas bases, en este caso eran bases de bronce, pero no tanto como palos, y ya su estructura, y dejabas caer las lonas y ponías una cortina al frente y ya. Eso era el tabernáculo, una tienda de campaña. Pero ojo, una tienda de campaña con un diseño muy específico. No nada más era, pues pon una tienda. Si usted ha leído el libro de Éxodo, del capítulo 25, 26, 27, 28 hasta el 30 me parece, Dios le dice a Moisés cada mínimo detalle de ese tabernáculo. Esteban a esta estructura le llama el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque contiene el testimonio de las 2 tablas
de piedra en las cuales Dios escribió los 10 mandamientos. Mucho ojo, porque esto es importante. A las 2 piedras donde se escribieron los 10 mandamientos originalmente, hubo copias, obviamente hubo copias, pero a las piedras originales, o bueno, las segundas, porque las originales las rompió Moisés, pero ya después toma otras, las escribe y suplantan, están en el tabernáculo. Por eso se llama tabernáculo del testimonio, porque esas piedras, y pasa hoy en día también, la palabra es la que da testimonio de si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Tu patrón, tu estándar, no es tu hermano que está a tu lado. Yo soy mejor que él porque él es así, yo ya no soy así. Ay, qué bueno que no soy como él. Discúlpame, ellos no son tu estándar. El que da testimonio de cómo vas es la palabra. Aquí la Biblia dice que haga y no haga. Ahí sí dime cómo estamos. Ahí no tan fácil vas a decir, ya estoy muy bien. Y si lo dices, para acabarla hasta orgulloso y arrogante eres. Por eso es que se llama tabernáculo del testimonio, porque las piedras en las cuales estaba la ley o el testimonio, también es el testimonio de cómo es Dios. Tu estándar es compararte con Dios, con Cristo. ¿Y cómo es Dios? Te voy a enseñar su carácter. Lee los 10 mandamientos y ahí vas a ver el carácter moral de Dios. Por eso se llaman las piedras del testimonio. Esteban le llama tabernáculo de testimonio. ¿Por qué? En Éxodo, no vayas, Moisés le llama tabernáculo de reunión, porque cada vez que la nube bajaba y se manifestaba la gloria de Dios, tocaban el shofar, la trompeta, y todo el pueblo se reunía. Le cambiaron la connotación. Acuérdate que Moisés escribió en hebreo y Esteban utilizaba la Biblia Septuaginta, que estaba traducida del hebreo al griego. Esteban utilizó a propósito la Septuaginta y llamó tabernáculo del testimonio para llamar la atención del Sanedrín una vez más a la ley de Moisés. ¿Qué le habían dicho? Él quebranta la ley de Moisés. ¿Y qué hace Esteban? No, el tabernáculo del testimonio. O sea, si yo no creyera que la ley de Moisés es sagrada, yo no le llamaría así. Por eso es que Esteban utiliza la Septuaginta en lugar de la Biblia hebrea. Además, Esteban aclara el punto. Dios quería manifestarse claramente a su pueblo en el desierto. Mucho ojo con esta parte, porque aquí toma mucha forma nuestra enseñanza. Esteban les deja bien en claro: oigan, Dios se manifestó de muchas maneras sacándonos de Egipto y todo, pero Dios quería una manera tangible, una estructura conforme a su diseño de Él, en la cual bajara su gloria y todo mundo pudiéramos ver su gloria. Por eso es que llamó a Moisés y le dijo: hazme un tabernáculo para que todo mundo pueda ver mi gloria. Ojo, el plan de Dios no ha cambiado, sigue en pie el plan de Dios, que todo mundo, dice el profeta, que la tierra sea llena de la gloria de Jehová, que todo mundo vea la gloria de Dios. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a entender. Esteban deja en claro este punto. Dios quiere manifestarse a su pueblo de una manera clara en el desierto. Para eso es que les dice que le hagan una estructura en la cual el pueblo lo iba a adorar y donde él iban a colocar el testimonio del decálogo. De hecho, los israelitas recibieron un gran privilegio en el desierto. Ahora tenían una estructura visible con el testimonio de la ley de Dios. Ahora podían ver la gloria de Dios manifestarse claramente por medio del tabernáculo de reunión. Continuamos ahí mismo, versículo 44, segunda parte, dice: como había ordenado Dios, quien habló a Moisés. Tenemos que tener bien en clara esta parte. Dios, el plan de construir el tabernáculo se originó en Dios, no en el hombre. No fue un plan de Moisés, que haré algo bonito para que Dios baje, para que Dios esté. No, el plan se originó en Dios. De hecho, estaba estudiando acerca de esto y no lo había notado. En el huerto del Edén hay un tabernáculo, ya después lo veremos más adelante. Hay un tabernáculo también ahí representado. En el cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, ya lo entendimos en el discipulado, está el tabernáculo eterno. Y Dios les dice: aquí hay otro tabernáculo. O sea, el plan de Dios se repite, no ha cambiado jamás. El plan empezó en Dios, no en el hombre. Fue Dios quien llamó a Moisés a lo alto del Sinaí y le reveló detalle a detalle la construcción. Esto viene en Éxodo 25 al 27 y en Hebreos 8. Surge una pregunta para muchos:
Dios mostró a Moisés el tabernáculo ya hecho, y de ahí sacó el plano, o solamente existía en la mente de Dios y se lo dictó. ¿Cómo pasó? Sabemos que Moisés estaba en lo alto del monte Sinaí, y que ahí el ángel del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, intermediaba con Moisés. ¿Qué pasó? Moisés vio el tabernáculo, vio una maqueta, vio un modelo, nada más le dictó. ¿Qué pasó? No sabemos lo que Moisés vio cuando estuvo con el Señor en el monte Sinaí. Sabemos por el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo hizo o tiene un tabernáculo eterno en los cielos. Ahorita lo vamos a recordar, viene en Hebreos y se lo enseñé en el primer discipulado. Aquí hay un cielo, el cielo de los cielos, y el tercer cielo donde está el trono de Dios. Mucha gente piensa que a Moisés lo tomaron, lo llevaron al tercer cielo y le dijeron: mira. Y entonces Moisés, obviamente con esa capacidad intelectual que tenía de Egipto, dijo: ya estoy entendiendo. Pero ¿qué cree? No podemos asegurarlo. Si la Biblia calla, ¿qué hacemos nosotros? Nos callamos. No podemos decir: sí, el Señor subió a Moisés como subió a Pablo, así subió a Moisés al tercer cielo. No lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que sí recibió las instrucciones acerca de cómo edificar el tabernáculo. Dios le dijo hasta qué trabajadores quería en cada área. Moisés tenía educación en áreas como ingeniería, arquitectura, artes, matemáticas, etcétera. Por eso es que conforme Dios le dictaba, bien pudo ir visualizando. Si a mí me dice: hazme unas basas y unas telas, y yo digo: ¿qué? Pero Moisés de inmediato decía: las basas, está hablando acerca de los cimientos. Con capiteles está hablando acerca de la parte de hasta arriba. Que haga esto, que haga lo otro. Y Moisés, como tenía esa mente desarrollada en Egipto, es que por eso Moisés bien pudo nada más Dios dictarle, y Moisés solito empezó a seguir las instrucciones. Mientras Dios le enseñaba a Moisés el tabernáculo y hasta le decía qué trabajador era necesario, el pueblo estaba al mismo tiempo adorando un becerro de oro. Se lo enseñé la semana pasada. ¿Por qué le digo esto? Porque el mensaje de Esteban estaba implícito ahí. Él quería hacerles ver al Sanedrín que aunque Dios quiere que su pueblo adore, el pueblo muchas veces le ha dado la espalda a Dios y cae en incredulidad. Esteban le estaba diciendo: mira, al mismo tiempo que Dios le estaba dando el tabernáculo a Moisés, el pueblo estaba ahí desenfrenado. Nos ha pedido que le adoremos y le damos la espalda. Y al final se los revienta en cara con todo. Ya de hecho ya les dice: ustedes, si les empieza, lo vamos a ver la semana entrante. Esteban también apunta al hecho de que Israel no tenía un santuario hasta que construyó Moisés esta estructura móvil, esta tienda de campaña llamada tabernáculo. Esteban también quiere llamar la atención y le dice: hey, nuestros padres no tenían un santuario, vino con Abraham, porque vamos a suponer que a Noé, a los demás no, pero bueno, nuestro padre Abraham, Jacob, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, y 400 años, y mira que José tenía dinero y lo pudo hacer, y todos nosotros, y nunca había pedido un templo ni un tabernáculo. Esto es igual a decir que, de acuerdo con las escrituras, la adoración no está limitada a un templo, a un lugar o a un tabernáculo. Tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar. Es lo que estaba diciendo Esteban. Pues desde Abraham hasta ese día no había una estructura física, no había templo en cual adorar al Señor, y sin embargo Dios era adorado y obedecido por Abraham mismo, por Isaac, por Jacob, por José, etcétera. Tercera parte, ahí mismo, versículo 44, seguimos. Vamos apenas en el primer versículo. ¿Y cuánto llevamos? Maravillosa la palabra de Dios. Dice que lo hiciese, ¿cuál? El tabernáculo, conforme al modelo que había visto. El Señor fue muy específico en cuanto a medida, materiales, todos y cada uno de los más mínimos detalles para el tabernáculo. Dios fue muy específico. No le dijo: ay, como te quede, ay, como quieras, como te lo sientas mejor, como te guste.
lo vas a hacer así, de tantos centímetros, o en ese entonces se medía en palmos y codos, de tantos codos, de tantos palmos, de tanto de alto, de tanto de ancho, de tanto esto, de tanta agua, de tanto lo otro, todo el material de pelo de camello, de cabra, de lino, de esto, del otro, de azul, de púrpura, de carmesí, de hilo de oro. Cada uno de los detalles el Señor fue muy específico con Moisés. Pero hay una característica que nos llama la atención para nuestro provecho el día de hoy, y que previamente algunos ya conocen por la enseñanza del primer discipulado, que en el lugar santísimo, si usted no se acuerda, si no conoce, le voy a recordar. El plano de Moisés era así: un patio en la parte de afuera, el atrio se llama. Ya después entras a la tienda, abres la primera cortina, la segunda cortina, porque de hecho hay una barda alrededor, y en la primera, para entrar, hay una cortina. Entras y está el patio, y está la fuente de bronce, y está el altar donde mataban a todos los sacrificios, un altar de bronce. Entrabas ahora sí a la tienda en sí, abrías la siguiente cortina y era el lugar santo. De un lado estaba la mesa de los panes de la proposición, que significa la provisión espiritual diaria. Del otro estaba un menorá, una lámpara que alumbraba el camino, es Cristo nuestra luz. Y en la última etapa, el tercer lugar, abrías la última cortina, se llamaba lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? Era una caja que tenía unas varas de oro atravesadas para que la pudieran cargar, uno adelante y otro atrás. Y en esa tapa de la caja tenía querubines que se veían frente a frente. Tú destapabas la caja y en la caja estaban las piedras donde estaba la ley, estaba la vara de Moisés, de Aarón, que reverdeció, y estaba el maná, una pequeña parte de maná la dejaron ahí. ¿Qué simbolizan estas tres? El arca simboliza a nosotros los cristianos, los hijos de Dios. La vara simboliza la autoridad que tienes en Cristo. El maná simboliza la provisión diaria en Cristo. La ley significa que ahora la ley de Dios está ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué te digo todo esto? Porque ahí, en el lugar santísimo, donde estaba el arca, de vez en cuando bajaba la gloria de Dios en una columna de fuego, en una columna de nube, y todo mundo donde estuviera alcanzaban a ver y decían: la gloria de Dios acaba de descender. Ese ha sido el plan de Dios siempre, que su gloria sea manifiesta en toda la tierra. Todos estos elementos nos hablan de algo, y se lo expliqué en el discipulado. Todo esto que le acabo de decir está en el cielo. ¿Dónde lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Acompáñame a Hebreos 9:23. Hebreos 9:23 al 28. Ahí me faltó la mesa, el altar del incienso. En el lugar santo también había un altar de oro con incienso, que simbolizan las oraciones de los santos. Ya después repasas tu tema. Si el tema es el valor de la sangre de Cristo, es el tema 3, 4, 5, no recuerdo. Ya lo repasas en tu casa y ahí vas a ver y vas a decir: ay, sí, mira, todo lo que ya nos había enseñado. Algunos lo tienen hasta más fresco porque lo acabamos de ver recientemente. Todo esto que te estoy diciendo es una copia de lo que está en el cielo. ¿Dónde viene eso? En Hebreos 9:23 al 28, que dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas eran purificadas con mejores sacrificios. ¿A qué se refiere? Ojo, veme. En la entrada estaba el altar de bronce, de una fuente de bronce, y un altar de bronce donde mataban un animal. Cada vez que mataban ese animal, la sangre que derramaba, ahora sí entraban con esa sangre, y con esa sangre la esparcían sobre todo el tabernáculo, sobre la mesa, sobre el menorá, sobre el altar del incienso, sobre el arca. Entraba el sumo sacerdote y aventaba, rociaba sangre con un tazón. ¿Por qué era así? Era una manera de decir: queda purificado el altar, queda purificado el lugar santo, queda purificado el lugar santísimo. ¿Por qué lo hacía así el sacerdote? Apuntaba a lo que iba a hacer miles de años después Jesucristo. Una vez que murió en la cruz del Calvario, la cruz del Calvario simboliza el atrio a las afueras de Jerusalén, a las afueras del lugar santo. Murió ahí, ahí fue su sacrificio, tomó su sangre, subió al tercer cielo y purificó
el tercer cielo del pecado de Satanás. 9:23, 24. ¿Dónde dice esto? Aquí. Porque no entró Cristo en el santuario que se hizo con mano. Ese santuario era una figura del verdadero. Te está diciendo que lo que hizo Moisés nada más era un reflejo de lo que está en el cielo. Dice, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario ser sacrificado muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación del tiempo, se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es lo que te dije, llevó su sacrificio, llevó su sangre y quitó el pecado de allá arriba. Y de manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido solamente una vez y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este tabernáculo del que estaba hablando Esteban, la tienda de campaña que Moisés construyó, solamente era una figura, una sombra de lo porvenir. Es la representación de Cristo y su obra redentora. Cristo no entró a un tabernáculo físico. Cristo entró al tercer cielo para ofrecer su sangre por la purificación del tabernáculo y por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Ya después en tu casa lees Hebreos 10 del 1 al 14. Que tiene todo que ver con lo que te decía del arca. El tabernáculo que Dios ordenó levantar a Moisés es un espejo que refleja aquí en la tierra lo que hay en el cielo. Es una sombra de lo verdadero. Y así como la sangre de los machos cabríos servía para limpiar y purificar el tabernáculo una vez al año, la sangre de Cristo ha purificado el tabernáculo de los cielos. El arca del pacto es una representación de un hijo de Dios. Tiene las características de la presencia de Dios dentro de nosotros. En la antigüedad, en el tabernáculo, la gloria de Dios bajaba en una columna y se manifestaba en el arca. ¿Cómo lo hace hoy en día? Hoy en día es cuando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros manifiesta el carácter de Cristo. Ahora esa es la manera en que todo mundo ven y dicen, gloria a Dios. Mira cómo era antes y cómo es ahorita que se ha arrepentido de sus pecados. Cuando tú empiezas a reflejar el carácter de Cristo en todos lados, entonces estás haciendo una representación de lo que pasó en el desierto, de cuando bajaba la gloria de Dios. Es así como se manifiesta la gloria de Dios. Por eso es que nosotros en esta iglesia no creemos en ninguna de esas falsas enseñanzas de que la gloria de Dios baja, de que ya empiezas a ver un humo raro, de que todo mundo se empiece a caer, a saltar, a reír, que llueve diamantes, que cosas así. No creemos que eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios es el Espíritu Santo dentro de ti, reflejando la vida y el carácter de Cristo. La gloria de Dios es tu vida transformada. Una iglesia donde no hay vidas transformadas es una iglesia donde la gloria de Dios no está. Te lo he dicho muchas veces. Puedes tener todo en una iglesia, pero si tu vida no ha cambiado para nada, no tenías nada en esa iglesia. Eso es lo que Esteban quería que el pueblo entendiera. Versículo 45, regresa a Hechos 7:45. Y solamente como pregunta, ¿cómo vamos con la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿La estás manifestando? ¿O seguimos predicando mejor ya? No seguimos mejor, ¿verdad? La semana pasada te lo dije, no te asombres, y te lo recordé ahorita, del pueblo de Israel, si a ti se te olvidó que tú eres el arca del pacto en la actualidad, que eso solamente era una representación de los cristianos. ¿Sabes? El lugar santísimo era un cubo perfecto. No recuerdo la medida exacta en codos, pero en metros creo que era de 4 metros por 4 metros por 4 metros, porque era un cubo perfecto. ¿Cuántos lados tiene un cubo? 6. En numerología bíblica el 6 significa, o simboliza al ser humano. ¿En qué día creó Dios al ser humano? En el sexto.
¿Por qué crees que el lugar santísimo era un cubo perfecto? Porque es ahí, en el ser humano, donde va a estar el arca, la presencia de Dios, y cómo se va a manifestar su gloria. Cómo van a saber que hay un arca del pacto en ti, entre comillas el arca, porque no físicamente, espiritualmente, porque tú muestras el carácter de Cristo a los que están frente a ti. Pero si tú dices que el arca está en ti, pero nunca desciende la gloria, a lo mejor no hay arca, o a lo mejor la tienes tapada y no quieres que nadie la vea. Retoma tu relación con Cristo. Versículo 45 dice: el cual, está hablando todavía del tabernáculo, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra en los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres nuevamente hasta los días de David. Por 38 años y medio aproximadamente, y a medida que los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida, los levitas eran los encargados de llevar el tabernáculo de un lugar a otro. Dios le hablaba a Moisés y le decía: Moisés, levanten, vámonos ahora para acá. ¿Y qué hacían? Era una tienda de campaña. Quita las estacas, quita los hilos, los lazos, guarda todo, pum, 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 bien dobladito en cajas. Y órale, los levitas llevaban las cajas del tabernáculo. Es aquí, ahora nos vamos a quedar aquí. Perfecto. Acomodaban. Era una tarea ardua para los levitas, sobre todo porque si llegaban y decían: vamos a estar aquí un mes, perfecto. Pero si llegaban y acomodaban y decían: levanten, ya nos vamos otra vez. Imagínate. ¿Y sabes por qué lo hacía Dios? Para probar ¿qué? Su disposición. Ya acabé, ya, levanta, ya nos vamos. ¿En serio? Sí, levanta. Bueno. Los levitas fueron los encargados de llevar el arca así durante 38 años aproximadamente. Todo el pueblo de Israel mayor a 20 años murió en el desierto, pero el tabernáculo lo fueron llevando de generación en generación. Oye, ya me canso, ya no puedo, sigues tú. Y entonces los más jóvenes fueron creciendo y ahora ellos se hicieron cargo del tabernáculo. Respetuosamente, Esteban nuevamente llama a esta generación nuestros padres. ¿Qué generación? La generación que entró en Canaán, la generación que conquistó la tierra. Ellos fueron el pueblo que bajo Josué, ya no Moisés, ahora Josué, pasaron con el tabernáculo por en medio del río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Llegaron a Canaán, donde después de expulsar a todos los pueblos de ahí, instalaron el tabernáculo en Silo. Esto viene en Josué 18. Esteban cita la escritura textualmente de que Dios expulsó a los cananeos. En Josué 23 viene. Por lo consiguiente, lo que Esteban está haciendo es darle todo el honor y respeto a quien se lo merece por la conquista de la tierra prometida. Esteban no dice: nuestros padres conquistaron, Josué conquistó. Esteban dice: Dios prometió, Dios cumplió su promesa. Le prometió a Abraham que metería a su pueblo y Dios cumplió y les dio esa tierra. Por la historia bíblica sabemos que el tabernáculo fue diseñado de tal manera que podías desarmarlo rápidamente y transportarlo para todos lados. Por lo tanto, era una tienda o un lugar de adoración temporal. ¿Por qué? Porque Dios quería que los israelitas tuvieran la esperanza de que un día tuvieran un edificio permanente. La historia del tabernáculo la leemos en primera y segunda de Samuel. No te voy a dar la cita, solamente te lo digo rápido. Llegaron a Silo, lo dejaron en Silo. El arca del pacto la sacaron un día a la guerra, fue robada por los filisteos y fue regresada. Pero a partir de ese momento, el arca del pacto siempre estuvo en un lado y el tabernáculo en otro. No se volvieron a juntar hasta los días de David. Versículo 46. Ahora hablando de David, halló gracia delante de Dios y le pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Hasta ahí nada más. En este versículo nos dice que cuando David llevó el arca a Jerusalén, él le dijo al profeta Natán, igual aquí te dejo las citas por cuestión de tiempo. David, tú has leído esa historia. David dice: oye, ¿cómo es posible que el arca del Señor esté en una tienda y yo en una casa? Vamos a traer el arca. Entonces, en lugar de hacer las cosas que lo llevaran los levitas, que eran los únicos que podían tocar el arca, él les dice: póngala en una carreta con cosas bonitas. El Señor le dice: no es a tu manera, es a la mía. Ahí hiere a Usa. Él ve que el arca se va a caer, la levanta y cae fulminante
terminado, David entonces dice, oh, ¿sabes qué? Es mucha responsabilidad que se quede en casa de Obed-Edom, que se quede ahí en Kiriat Jeraim, se llama el lugar donde estuvo el arca. Y después le dice, oye Natán, yo tengo un deseo, yo quiero construir una casa para Dios, quiero construir un lugar enorme para mi Dios. Natán le dice, sí, hazlo, no hay problema. En la noche Dios le habla a Natán, Natán regresa y le dice, David, ¿qué crees? Dios dice que no, porque tú tienes tus manos manchadas con mucha sangre, tú has sido sanguinario en tu caminar, pero como tienes un buen deseo, ¿qué crees? El que lo va a ser tú, uno de tus hijos. Entonces, quiero que vea el corazón de una persona que ama a Dios. David no hizo berrinche, David no pateó sus cosas, agarró sus juguetes, sus canicas y se fue. ¿Sabe qué hizo David a partir de entonces? Dijo, si no lo voy a construir yo, le voy a dejar las cosas a mi hijo. ¿Y sabe qué hizo? Juntó oro, plata, piedras preciosas, madera de acacia, se llama el árbol, un árbol muy, muy fino. Juntó pino, cedro, de todas las maderas finas, especias, todo. Y dijo, si yo no lo construyo, al menos quiero aportar. Hijo, le dice a Salomón, cuando Dios te permita, ahí está todo el material, ya no necesitas nada. ¿Qué hubiéramos hecho la mayoría? Señor, quiero hacer esto. No, pero que lo haga tu hijo. Pues ahí es que se las arregla. Y ahí te das cuenta por qué David fue considerado conforme al corazón del Señor. Versículo 47. Mas Salomón fue quien le edificó casa. Salomón fue hijo de David, fue un hombre que vivió ya en tiempos de paz. Él fue el que construyó el templo en Jerusalén. Cuando el edificio quedó terminado, lee los relatos bíblicos, viene, ahorita vamos a ir allá, solamente vamos a leer un versículo que nos interesa, pero lee e investiga acerca del templo de Salomón y te van a decir, no ha habido templo más hermoso en toda la tierra. Salomón se lució, su papá le dejó material y dijo, más, porque esto va en grande, echó la casa por la ventana para su Dios. Cuando el edificio quedó terminado, a pesar de que hizo el templo más maravilloso del mundo, enorme en tamaño, Salomón se dio cuenta que ese gran templo no servía ni siquiera para contener a nuestro Dios. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Con todo y que terminó un templo maravilloso, aún así Salomón dijo, no. Tiene su paralelo en Segunda de Crónicas 2:6. Primera de Reyes 8:27, ya lo tenemos. Salomón termina el templo más grande y más hermoso jamás visto. Y cuando Salomón lo termina, en Primera de Reyes 8:27, él levanta una oración y dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Esto que acabo de hacer, ¿alcanza para que Dios viva aquí? Está diciendo Salomón. Y después expresa, he aquí que los cielos de los cielos, ¿qué dice? No te pueden contener. Eres más grande que toda la creación, Señor. Y termina preguntando, ¿cuánto y menos esta casa que yo he edificado? Señor, tú eres más grande que los cielos. No puedes caber en los cielos. Eres enorme en majestad y gloria. Mucho menos vas a caber en este templo. Y mira que el templo que acabo de hacer es grandioso. Y todos los estudiosos concuerdan en que el templo de Salomón ha sido una de las más grandes maravillas del mundo antiguo. Y aún así Salomón termina diciendo, nuestro Dios es mucho más grande que esto. Salomón confesó que el templo que él construyó era solamente un lugar donde la gente se reuniría a ofrecer sacrificios, pero que ni aún los cielos de los cielos pueden contener la gloria y la majestad de Dios. Acercándose entonces por medio de este versículo de Salomón, por eso es que lo toma a Salomón como ejemplo, Esteban lo resume citando al profeta Isaías. Pero vamos primero a Hechos. Hechos 7, 48 al 50 ya. Esteban menciona a Salomón
porque los del Sanedrín sabían exactamente que cuando Salomón terminó el templo dijo: ni los cielos de los cielos pueden contenerte, menos este templo. Por eso es que Esteban mencionó a Salomón. Y después, en lugar de hablarnos de Salomón directamente y lo que dijo, Esteban, que conocía la Biblia maravillosamente, dice: mejor les voy a citar lo que dice Isaías, y sirve que trazamos una línea desde Abraham hasta los profetas. Toda la historia de Israel la pasamos de un jalón. Esteban dice, citando al profeta Isaías, ahorita vamos a ir a ver qué cita es: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás?, dice el Señor, o cuál es mi lugar de reposo. Dios está diciendo: en el cielo está mi trono, la tierra apenas si sirve para que ponga mis pies. ¿Y tú crees que me vas a hacer una casa donde yo baje y repose? No hizo mi mano, dice el Señor. Todo eso que tú tienes ahí en la tierra, no lo hice yo. ¿Por qué dices que vas a hacerme un templo si ni siquiera tienes tu propio material? El material que tienes yo te lo di, yo hice esa tierra. Encontramos varios puntos aquí y vamos a llegar aquí ya al cenit de nuestra enseñanza. Primero, Esteban quería mostrar un contraste para que el Sanedrín viera la grandeza de Dios. Él estaba preguntando implícitamente: ¿cuán grande es su Dios? Esteban lo que quería hacer con el Sanedrín era una pregunta implícita. A ver, la Biblia dice que el Dios no cabe en una obra humana. ¿De qué tamaño es tu Dios que dices que cabe aquí en el templo? ¿Cómo? ¿Por qué crees que tronaban los dientes? Porque ellos decían: ¡oh, mi Dios maravilloso! ¿Y cabe en el templo? ¿Qué dirías? ¿Qué pasa? No es bueno que lo hagas, te lo voy a decir de una vez, porque hasta que no baje del corazón, no lo va a bajar del altar el católico a su ídolo. Pero ¿qué pasa cuando tú le dices a un católico y está cargando a su San Judas y lo llevan hasta con su mona? Porque eso sí le ponen su mona el 28 al San Judas, lleva la mona el chavo y le pone mona al San Judas, y ahí va cargando a su San Judas. ¿Y qué pasa cuando se le cae y se rompe, o que le dices: oye, ¿y por qué lo tienes que cargar? ¿Por qué no camina solo? ¿Qué te dice? Se ponen muy contentos y te dicen: ¡ah! ¿Cómo se ponen? Ahora, no te estoy diciendo que eso es bueno, solamente te doy el ejemplo. ¿Por qué? Porque si ellos no bajan el ídolo del corazón, jamás lo van a bajar de sus paredes, de sus manos. En el momento en que en su corazón ya no adoren a ningún ídolo, solitos los van a tirar al suelo, los van a hacer pedazos y a la basura. Entonces, no hagas esa burla. Pero es lo que estaba haciendo Esteban. Oye, ¿de qué tamaño dices que es tu Dios? Porque el mío, el que muestra la Biblia, no cabe en toda la creación, y el tuyo dices que necesita un templo. ¿Cómo crees que se puso el Sanedrín? Lo vamos a ver la semana entrante. Rechinaban los dientes de coraje. Las escrituras enseñan claramente esta verdad: Dios no puede ser confinado a un edificio. En su enfática afirmación, Esteban les dice: el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Esteban contrasta los extremos, pone a Dios, creador y sustentador del universo, sobre los seres humanos y dice: contrástense, Él hizo todo y ustedes le hicieron un templo. Muy bonito, pero ¿a poco creen que es lo mismo? Debido a que Dios está en todo lugar, dice Esteban implícitamente, Él no necesita un lugar específico donde debe ser adorado. Segundo, Esteban les dice: a ver, pero si tiene un propósito el templo. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces que Dios dice: quiero un lugar donde poner mi nombre. De hecho, ya lo vimos, que el poner su nombre es poner su presencia, y que su presencia, su carácter sea manifestado. En el Antiguo Testamento lo hizo en el tabernáculo y lo hizo en el templo. Ahí puso su nombre, ahí puso su presencia. En el tiempo del exilio, el templo de Salomón quedó en ruinas, y aún así el pueblo continuaba adorando a Dios en Babilonia y en todo lugar donde fueron exiliados. Tenemos el ejemplo de Daniel, que a pesar de que no tenía templo, 3 veces al día abría las ventanas que daban a Jerusalén, no porque tenía que dar a fuerzas a Jerusalén, pero era su manera de decir: estoy adorando al Dios del cielo, al Dios de mis padres, no a cualquier Dios de aquí. Ahora sí se hincaba, y 3 veces al día hincado decía: Señor, tú eres mi hacedor. Esteban les estaba recordando: oigan, hay un propósito para el templo, pero el templo en sí no vale nada.
Además, el lugar santísimo en esa época en la que estaba ahí Esteban predicándoles, estaba el templo de Herodes. Herodes el grande, el papá de Herodes, el que estaba en ese momento, porque hay dos Herodes en la Biblia, ya te lo dije, papá e hijo. Por eso es que uno mandó a matar a Jesús, y cuando murió, entonces Jesús ya bebé regresó, o de unos cuantos años infante, regresó ahora sí a Nazaret. Pero ¿por qué hay otro Herodes? Porque su hijo de este Herodes, él mandó construir un gran templo para congraciarse con los judíos. Pero ¿qué crees? Había un pequeño problema: ya no había arca del pacto. ¿Has visto esa película de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida? Está perdida el arca. No es que sea verdad lo de Indiana Jones, pero sí es verdad que está perdida el arca. No hay arca. Aquí no dice dónde quedó el arca. Hasta un día nos dice que estaba el arca y después nada. No sabemos. Muchos creen que los judíos, unos dicen que la destruyeron, que cuando vieron que Babilonia venía sobre de ellos, la escondieron, y otros dicen que la destruyeron porque representaba la esencia del poder de Dios. Ya cosas muy ocultistas de cábala. Pero a final de cuentas de algo estamos seguros: estaba el templo de Salomón, estaba también muy bonito, pero no había arca. ¿Y por qué te lo digo? Porque Esteban se los quería recalcar: oye, ¿de qué te sirve el templo si no hay arca? Dime de qué sirve. Y Esteban les dice: sí, sí te sirve, sí tiene un propósito. Por eso es que cuando Jesús purificó ese templo, Jesús les dijo: no hagan de la casa de mi padre cueva de ladrones. La casa de mi padre será llamada ¿qué? ¿Casa de qué? De oración. Sí tiene un propósito el templo, pero el templo en sí no vale nada. Después él cita a Isaías. Acompáñame a Isaías 66, 1 y 2. Si el que está a su lado se está durmiendo, dele un sí, cachetadón de una vez. Es que le iba a decir un beso, pero dije, no, ¿qué tal si no es de su familia? Y ya está haciendo un poquito más de calor, ya vamos a terminar. Pero si el que está al lado de usted se está durmiendo, despiértelo amable y cortésmente. Dígale: hermano mío en Cristo, todavía no termina la palabra, no medites, no te duermas, no cierres los ojos. Y si no entiende, entonces ahora sí, que suene. Ojo entonces, Esteban primero quería que vieran el contraste. ¿Cómo? Oye, ¿tu Dios cabe ahí? Después, el propósito del templo. A pesar de que no teníamos templo, a pesar de que no tenías arca del pacto, de todos modos el templo tiene un propósito: que estés ahí para orar. Tercero, ahora les habla de la profecía de Isaías. Esta profecía en la Septuaginta y en el texto hebreo sí prácticamente es idéntica. Por eso es que no cambió palabras en esta ocasión. Dice: el cielo, el 66, 1 y 2. Dijo así Jehová: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar y dónde el lugar donde reposaré? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ojo, esta parte nos interesa, por eso citamos Isaías. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Qué está diciendo el Señor en Isaías? Está diciendo: no necesito un templo, prefiero que tu corazón sea humilde, te quebrantes, y ahí sí te voy a ver. No, el templo es irrelevante muchas veces, no que no lo necesite para nada, pero muchas veces es irrelevante. Mira, no hubo templo cuando Abraham, no hubo templo en el exilio. Ahorita hay templo, les decía a Esteban, pero ni siquiera hay arca del pacto. Pero por encima del templo quiero un corazón humilde y quebrantado. La profecía de Isaías tiene un contexto. Si tú lees Isaías 65, nos habla del pasaje de cielo nuevo y tierra nueva. Y en Isaías 66 ahora habla de un juicio. Inicia su juicio Dios preguntándole a los israelitas dónde le construirían una casa si Él es dueño del cielo y de la tierra y de todas las cosas hechas. Al hacer esta pregunta, Dios está sugiriendo que el templo un día será destruido, pero que la adoración seguirá. ¿Hay templo en la actualidad en Jerusalén? Dicen que están construyendo el tercer templo, no está 100% confirmado. Aunque estuviera, no tiene arca,
y no hay todavía sacrificios ahí. Y el día que llegaran a hacer sacrificios, eso se llama abominación desoladora. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto de Cristo ya está. Si alguien dice, pero vamos a matar un cordero para Dios, estás diciendo el sacrificio de Cristo no alcanzó, y eso es blasfemia, el decir que Dios no hizo una obra perfecta. ¿Hay templo hoy en día? Repito la pregunta, no. Realmente no un templo que esté andando. Lo más que tienen es el muro de los lamentos, un pedazo de templo que les quedó un muro donde van, se paran y están orando, lamentándose de que no tienen templo los hebreos. Pregunta, ¿no hay templo? ¿Seguimos adorando a Dios sin templo? Sí, si no, ¿por qué está aquí? ¿Por qué cree que se enojaron el Sanedrín? Porque esto que le estoy diciendo lo entendieron. Porque ellos sabían, todo lo que yo te estoy diciendo ellos lo sabían mucho mejor. Desde pequeños, a los 13 años ellos ya manejaban toda esta información así. Tenían al menos 40 o 50 años para ser del Sanedrín, o sea que llevaban 30 años manejando una y otra vez esa información. Por eso es que cuando Esteban les empieza a decir, de inmediato dicen, oh, hijo de Dios, te estás pasando de listo, Y por último, ¿qué encontramos en este versículo? ¿Qué es lo que Esteban está tratando de puntualizar al hablar de Isaías? En su sermón, Esteban está tratando de probar que Dios no está limitado a un lugar específico de adoración. Ha hecho referencia a Abraham. Vean, Dios hizo pacto con Abraham y le adoró y no había templo. Hizo referencia a José. Vean, a José adoró a Dios y no había templo. A Moisés obedeció y adoró a Dios y fue después que hubo templo. Así la profecía de Isaías, que registra las palabras dichas por Dios mismo, están revelando que Dios no necesita un templo. ¿Por qué entonces, si Esteban estaba mostrando con Biblia en mano que Dios no necesitaba un templo, por qué reaccionó el Sanedrín tan violentamente? ¿Por qué? Y lo vamos a ver la semana entrante, tomaron piedras y lo mataron. Porque en la mente del judío, quiero que me vea para que entienda esto, todavía hoy en día hay judíos que piensan así, pero en ese entonces el judío promedio, todos pensaban así, y más el Sanedrín. En su mente, Israel era el centro de todas las naciones. A pesar de que Dios en Deuteronomio por medio de Moisés les dijo, no te creas Israel, te escogí por encima de las naciones, no porque eres más, no, te escogí porque yo soy bueno. Israel dijo, que dice que me escogió porque soy el mejor. Y hay algunos que creen que así es la elección divina, a que nosotros somos elegidos por Dios, no elegimos a Dios. ¿Hiciste algo para merecerlo? No te creas más que nadie, eres igual. 5 características, glóriate en ellas. Dios te escogió porque eres débil, lo que no es, lo menospreciado y lo que más, lo necio. Glóriate en que eres necio y por eso te escogió el Señor. ¿Sí se acuerda qué significa? Ya no me diga, hermano, ya no me diga. Ya sé. Es que luego suena muy feo y sí se graba. En la mente del judío que estaba escuchando a Esteban, Israel era el centro de las naciones. El centro de Israel era Jerusalén y la ciudad de Dios. Y el centro de Jerusalén era el templo. Para ellos era, Dios escogió una nación, nosotros. Dios escogió una ciudad, Jerusalén. Dios escogió un lugar, el templo, y es nuestro. Por eso cuando Esteban les dice, no vale papa tu templo, ¿qué les estaba diciendo? ¿Cómo reaccionaron? Cualquiera que interpretara la Biblia para disminuir esta creencia, aún citando cada la escritura que citó Esteban, por ejemplo, para respaldar sus argumentos, corría el riesgo de ser apedreado, y fue lo que pasó. Esteban, sin embargo, no se opone al templo. Esteban no está diciendo que el templo no vale. Esteban está en contra de la importancia que le dan los judíos al templo y a la adoración en el templo. ¿Por qué lo hizo Esteban? Esteban entendía perfectamente las palabras del Señor Jesucristo en Juan 4:20. Acompáñame a Juan 4:20. Y con esto vamos a amarrar todo. Ahora sí. Los judíos tenían problemas con los samaritanos, tenían problemas con los babilonios, tenían problemas con los griegos, tenían problemas con los helénicos y tenían problemas con los mismos judíos. Acá hijos judíos, con todo mundo tenían problemas.
¿Por qué te digo esto? Juan 4 nos habla de un episodio, los primeros versículos, Jesús y la mujer samaritana. Mujer, dame de beber. No tengo con qué, tú eres judío, yo samaritana. Ya pasamos esa etapa. Y después la samaritana le levanta, le dice una pregunta. Oye, es que ustedes dicen que se debe de adorar en el templo y nosotros decimos que aquí en el monte. Y la respuesta de Jesús es lo que hizo que Esteban entendiera. Esteban ya entendía esas palabras y por eso dijo, no, el templo no. El templo sí sirvió de modelo, de ejemplo, pero el templo en sí mismo no vale nada. Juan 4, 20 al 24. Dice así: nuestros padres, hablando la samaritana, adoraron en este monte, el monte Gerizim. Y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Le estaba preguntando a la samaritana, por fin, ¿dónde adoraremos, Señor? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor Jesucristo dice esta declaración a una mujer samaritana que tenía un pensamiento similar al Sanedrín. Los samaritanos adoraban en Gerizim. Los judíos tenían una aberración natural, tenían un choque. De hecho, si un judío te quería insultar, te decía samaritano. ¿Por qué? Porque era una manera de decirte impuro. Tú no eres judío. A ti te mandaron con un puñado de extranjeros a la tierra de Samaria y se contaminaron. Ustedes son impuros, ustedes son samaritanos. A partir de entonces hubo choque entre samaritanos y judíos, y como los samaritanos no eran aceptados en el templo, dijeron, entonces aquí en el monte Gerizim levantamos nuestro altar y aquí adoramos. Y ellos decían, se adora aquí, y los judíos decían, se adora acá. El Señor le responde, le planteó esta situación la samaritana, y en su respuesta, además de inesperada, fue asombrosa. Él le dice a la mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén se adora al Padre. Jesús en su respuesta, en los 4 versículos que leímos, nos responde las 3 grandes preguntas de la adoración como pueblo de Dios. Las 2 primeras las dejaremos para otro tiempo, no nos vamos a adentrar, no tenemos tiempo y no es el tema al cual vamos. Cuando Jesús le responde, nosotros adoramos a Dios, ustedes adoran lo que no saben, les estaba diciendo, la primera pregunta de la adoración, ¿qué adorar? No tienes que adorar cualquier cosa. ¿A quién tienes que adorar? ¿A quién adoramos? No, más específico, ¿al Dios de dónde? Al Dios de la Biblia. Porque mucha gente te dice, yo también adoro a Diosito. ¿Diosito? No, yo también adoro a Dios, mira, por esta. ¿Juras? Te dicen que adoran a Dios, pero adoran a un Dios ¿de qué? De su imaginación. ¿A qué Dios adoramos nosotros? Al Dios de la Biblia. Mucho ojo con eso. Jesús estaba diciendo que adorar a Dios, no al Dios de tu imaginación. Y para conocer a Dios tienes que leer la palabra, escudriñarla y discipularte. ¿Cómo adorar? Adorarás en espíritu y en verdad. Vas a adorar de todo corazón, pero basado en la palabra. Esa también es muy profunda la respuesta. La tercera, ¿dónde adorar? El versículo de Juan 4:21 podríamos parafrasarlo así de Jesús. Viene la hora donde ni en este monte exclusivamente, ni en Jerusalén exclusivamente, adorarás al Padre, le dice Jesús. Esta es una gran verdad que nos debe de alentar. Si tú te preguntas dónde es correcto adorar a Dios, no necesitas un templo como los judíos. La respuesta es en cualquier lugar. Ya no hay restricción física. Ya no tienes que abrir tus ventanas e inclinarte hacia Jerusalén como lo hacía Daniel. No necesitas un templo, no necesitas un tabernáculo. No estamos limitados a un lugar físico. En Cristo, cuando su iglesia se reúne, es lo único que necesitas para poder adorar a Dios. Reunirte en el nombre de Jesucristo. Estamos aquí 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo. Sí, amén. Es lo único que necesitas para adorar a Dios. Ya sabemos claramente que nosotros los miembros somos la iglesia.
pero de algún modo nosotros nos volvemos aún más la iglesia cuando nos reunimos y representamos al nombre de Jesucristo. Quiero que me acompañe a dos citas más. Primera de Corintios 5:4. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Despiértese ya, veo que algunos ya se están durmiendo. Ya tiene calor, ya nos vamos, no se preocupe. Primera de Corintios 5:4 y Primera de Corintios 11:18. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿A dónde lo quiero llevar? No habla de esto el texto, pero esta es la aplicación que le quiero dar. ¿Es correcto o no reunirnos? Ya lo vimos la semana pasada. Ahora, pastor, ¿pero qué no podríamos quedarnos en nuestras casas y desde ahí ser la iglesia? ¿No podríamos ver el culto en internet y desde ahí? ¿Qué crees? No estoy menospreciando a los que lo hacen, pero bíblicamente no tiene sustento. Si ya no queda otra opción, pues tal vez lo haríamos, pero siempre hay opciones. Si no, pregúntalo a los mártires de las catacumbas. Se reunían en donde enterraban a los muertos para no ser encontrados. Entonces, sí necesitamos reunirnos como iglesia. ¿Por qué? La iglesia somos nosotros. ¿Usted lo dijo, pastor? No, lo dice la Biblia, no lo dije yo. La iglesia somos nosotros. ¿Pero qué crees? La Biblia nos compara con piedras vivas en el edificio de Dios. Y si todos y cada uno de nosotros somos un ladrillo en la iglesia viviente, pero tú en tu casa, tú en la tuya, tú en la tuya, tú en la tuya, es como decir, ¿sabes qué? Vamos a la tabiquera y ahí deme 100 ladrillos y ahí los tienes. ¿Ya se volvió una casa? ¿Qué necesitan? Estar juntos y verdaderamente darle forma al edificio. Así nosotros, sí somos la iglesia, pero hasta que no nos reunimos como tal, es que verdaderamente expresamos ser la iglesia. Tú eres la iglesia, sí, pero hasta que no nos reunimos no expresamos a la iglesia. Y ahorita vamos a ver, ¿dónde dice eso, pastor? Aquí, en Primera de Corintios 5:4 y en Primera de Corintios 11:18. El 5:4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi enseñanza. Es lo que dice mi espíritu. No es que Pablo iba a estar allí espiritualmente. Lo que les he enseñado, y ustedes reúnanse con el poder de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba diciendo Pablo? Que para ser iglesia tenían que hacer algo. ¿Y qué era? Reunirse. Ay, pastor, nada más es una cita. Acompáñame a 1 Corintios 11:18. Pastor, ¿significa que los que están haciendo ahorita su culto en online son pecadores, son lo peor? No. La Biblia nos muestra ella misma y la historia que todas las personas tenemos diferentes grados de revelación de la verdad. La verdad es una, pero hay gente que se ha adentrado muy profundo a la verdad y tiene un grado de revelación de verdad muy profundo, a diferencia de otros que están nada más rasgando la superficie. Si esa gente rasga la superficie y dice, no, nosotros somos la iglesia, aquí cada quien en su casa, bien por ellos. No estoy diciendo que son pecadores, de lo peor, Dios lo sabe. Si lo hacen por flojera de pararse e ir, o si lo hacen por lo que sea, Dios lo sabe. Yo no soy Dios, yo no lo sé. Lo que sí te estoy diciendo es que el grado de revelación de verdad que Dios me ha dado para esta iglesia, me es necesario enseñarte que necesitamos reunirnos como iglesia. ¿Y quién lo ha hecho? A lo largo de la historia del cristianismo, los persiguen y les prohíben reunirse. ¿Y qué hace la iglesia? Se reúne en secreto. Nunca han dejado de reunirse. Primera de Corintios 11:18 dice, pues en primer lugar, cuando cada quien como iglesia en su casa, así dice, cuando se reúnen como iglesia. Pablo está hablando de la cena del Señor y dice, ustedes son la iglesia, están en su casa, pero cuando se reúnen como iglesia y llevan a cabo la cena del Señor, la cosa es diferente. Que de hecho primero Pablo les dice, se pasan, se reúnen como iglesia y se ponen a emborracharse y a nada más andar comiendo y comiendo y comiendo de glotones. Primero los regaña y ya después les da enseñanza. Pero la parte que nos interesa aquí es que Pablo tenía en mente que para ser iglesia hay que reunirnos. La palabra cristiano nos identifica individualmente. La palabra iglesia es para identificarnos colectivamente.
La iglesia local somos un grupo de cristianos, sí, pero no se vale decir 2 o 3 reunidos, yo con mis hijos en casa. No, debe de tener más características. Te debes de reunir en el nombre del Señor. Debes de tener el compromiso de verificar que la vida de tus hermanos esté en crecimiento. ¿Y qué hacemos aquí si vemos que estás en pecado? Te decimos, hermano, ¿qué pasó? Debe de ser con el propósito de reflejar el gobierno de Cristo. Debe de haber un orden de parte de Dios, pastor, diáconos, ancianos, y debes de practicar los sacramentos. Y en tu casa te lo enseñé la otra vez, no se pueden practicar los sacramentos. Al igual que un juez que declara marido y mujer a una pareja y dejan de ser 2 solteros, cuando un grupo de cristianos se reúne con estas características, dejan de ser un grupo y se vuelve la iglesia local. Personalmente no considero que las reuniones virtuales sean lo mejor. Si bien algunos lo usan como recurso, cuando ya es imposible reunirse como iglesia, nosotros no estamos en esa etapa. No por eso digo que todos los que hacen culto online están mal. Simplemente quiero que me vea, como la intimidad virtual. Se lo mandé en el grupo en la semana. En Argentina están tomando aberraciones y no te sorprenda que México y Argentina ahorita están en un momento, híjole, parece que estamos hermanos gemelos separados al nacer en el ambiente político, económico, cultural. Y entonces en Argentina, para evitar el quédate en casa, te dicen a los jóvenes, mira, pues ten relaciones online con tu novia. ¿De verdad? Eso es peligrosísimo. Yo no te lo aconsejaría que lo hicieras con tu esposa, mucho menos con tu novia. Y te dicen, tú ten relaciones online, así no sales de casa y todo. ¿Sabes cuál es el gran peligro de esto? Que toda esa información se queda en la red y tú después no sabes para qué la usan. Y eso es exponer la desnudez de tu cuerpo. Entonces no, tiene que ser presencial. Pero vamos a suponer que tienes la seguridad de que nadie lo va a ver y que nada más te ves tú y tu esposa. Te voy a preguntar algo. ¿Quedará embarazada? ¿Sí? ¿Va a haber fruto? ¿Sí crees que pueda quedar embarazada online? No va a haber fruto, ¿o sí? ¿Por qué crees que va a haber fruto si tienes el culto online? ¿Va a haber fruto? ¿Vas a estar aquí con el insoportable del pastor puliendo tu carácter? Nada más te vas a poner la camisa y ni pantalón y ahí parado para que no se vea que no traes pantalón. ¿Verdad que no hay fruto? No estoy diciendo que lo hagas online, ¿eh? No, ya dijo el pastor que sí podemos. No dije eso. Te dije suponiendo que vamos, es una aberración, pero suponiendo, no hay fruto, no puede quedar embarazada, no hay fruto palpable y real en las relaciones sexuales online, tampoco hay fruto real y palpable en una transmisión online. Vamos a terminar ya, cierra tus ojos. Tiene razón Esteban cuando dice que puedes adorar al Señor en todos lados, en cualquier lugar. Si tú quieres adorar al Señor en tu casa, está bien. No estoy diciendo que no es correcto. Lo que te estoy diciendo es que no confundas eso con que eso suple el venir, el estar, el ser la iglesia. No son la misma cosa. Son 2 conceptos totalmente diferentes que cuando no tienes el grado suficiente de revelación los confundes y te dicen, no nos están prohibiendo adorar y todos podemos adorar en casa, ya no se necesita un templo. Jesús dijo adora en espíritu y en verdad. A ver, espérame, aquí te está hablando de algo totalmente diferente. Puedes adorar a Dios sí en cualquier lado. ¿Sabes cómo se aplica en la iglesia? No importa que sea en una bodega, no importa que sea una catedral, no importa que sea una catacumba, no importa que sea en la sala de mi casa, no importa que sea un salón de fiestas. Si estamos más de 3 reunidos en su nombre y estamos edificándonos unos a otros, estamos tomando la Santa Cena, estamos supervisando nuestra vida en el Señor, el crecimiento y madurez, ahí ya está la iglesia, ahí puedes adorar. No dejes que te digan otra cosa. ¿Eso significa que no te tienes que reunir? No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en que hagas el culto online porque no hay fruto real y palpable. Si ellos lo quieren hacer, adelante. No estoy diciendo que están mal. Quiero que esto quede bien claro porque lo último que necesitamos en estos momentos es confrontación entre cristianos. Necesitamos aliados culturales.
Si un testigo de Jehová, si un mormón, si un católico se opone al aborto, es tu aliado cultural. No le digas tú no, porque tú no crees en la divinidad de Cristo. Eso es doctrina, eso después lo tratarás, después le predicas el evangelio. Ahorita necesitas un aliado cultural en contra del leviatán llamado Estado, en contra del marxismo cultural. Lo último que quiero que pienses es que estoy criticando a los que hacen su culto online. Te estoy diciendo, nosotros, por el grado de revelación que Dios nos ha permitido, por su gracia, porque no soy mejor ni lo merecemos más que nadie, no lo vamos a hacer. Si es necesario, cerramos la puerta. Si es necesario, nos vamos a mi casa en la sala. Y si es necesario, lo hacemos en la noche, en un estacionamiento. No sé, pero lo hacemos. Así ha sido siempre la iglesia, y esa es la enseñanza que nos da la Biblia. Tú no puedes decir soy la iglesia y me quedo en mi casa. Es peligroso. Esto es lo que empieza hablando Esteban. Con esto terminamos ya. Esteban les dice, oigan, Dios no está restringido a un solo lugar. Recuerdan, nuestros padres llevaban el tabernáculo, pero Dios siempre ha sido adorado aún sin tabernáculo. El tabernáculo solamente era una representación de lo que iba a pasar después, que nosotros, sus hijos, íbamos a reflejar su gloria. Ahora solamente quiero terminar y que te vayas con esto. Es necesario reunirnos como iglesia para reflejar la iglesia y para ser la iglesia. Tú eres la iglesia, en lo individual eres cristiano, pero cuando nos reunimos colectivamente, ahora sí somos la iglesia. No cambies por un plato de lentejas tu primogenitura. No cambies y no desprecies el privilegio que tienes de congregarte todavía sin que haya persecución. No lo cambies. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad nuevamente de renovar nuestra mente que nos das. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas por medio del discurso de Esteban. Si bien Esteban encaminó su discurso a mostrar que la adoración a Dios no está restringida a ningún lugar, yo quiero que mis hermanos y yo nos llevemos en nuestra mente y corazón, en nuestra alma, el hecho de que sí, no estamos restringidos a ningún lugar, y por eso en cualquier lugar donde nos reunamos como iglesia te podemos adorar. Ya sea aquí, ya sea en una catacumba, ya sea en una azotea, ya sea en la sala de una casa, ahí nos reunimos como iglesia y te adoramos. Pero que mis hermanos se lleven bien entendido esto, que son dos situaciones completamente distintas. Una cosa es poder adorar a Dios personalmente en cualquier lugar, y otra cosa es que la iglesia la podamos desarmar y dejarla por partes. Eso no es así. El tabernáculo se tenía que armar, el templo se tuvo que armar. La iglesia del Dios viviente se edifica, se arma cuando nosotros, las piedras vivientes de esa iglesia, nos reunimos y nos formamos unos a otros. Que esto nos lo llevemos en nuestro corazón, sobre todo con dos situaciones, Señor. Que no nos creamos mejores que nadie por hacerlo. No somos mejor que nadie. No queremos llenarnos de orgullo. Y que por favor atesoremos este privilegio que nos das, porque es un lujo que muchos ya no tienen. Hubo iglesias sanas en Estados Unidos que el Estado le mandó cartas diciendo cierra sí o sí. A pesar de que eran dirigidas por hombres sanos en el evangelio, tuvieron que cerrar y ahora se reúnen en casas, pero se siguen reuniendo. Nosotros todavía no llegamos a ese punto, tenemos este privilegio. Déjanos atesorarlo verdaderamente, Señor, es nuestra oración. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.